Para nuestro proyecto, nosotros elegimos la implementación y diseño de una base de datos para una librería. Para ello hemos desarrollado el modelo conceptual en el cual hemos identificado las entidades, atributos y relaciones. También creamos el modelo lógico en el cual ya ahí identificamos las llaves primarias y las llaves foráneas. También ya incluimos nuestras tablas intermedias. Ya están definidas las tablas. El modelo físico, en cambio, es la transformación del modelo lógico por un motor de base de datos, en este caso el SQL, en el cual ya identificamos los tipos de datos de cada tabla, así como las llaves primarias, foráneas y los constraints o restricciones. Para ello, tenemos el script de nuestras bases de datos. En estas ya hemos implementado todo lo requerido. Nos ubicamos en primer lugar en el máster, luego creamos la librería, creamos nuestra base de datos, nos ubicamos en la base de datos librería online y empezamos a crear una a una las tablas. Primero las tablas que no tienen ninguna relación, sin llaves foráneas, y luego las tablas con claves foráneas. Luego pasamos a la inserción de datos de 10 registros por cada tabla. En el caso de las vistas, hemos implementado eh, la vista de libros más vendidos. Esta nos va a generar, en esta vamos a implementar la vista ranking de libros vendidos. Esta nos va a mostrar los libros más vendidos. eh, Vamos a identificar los libros más vendidos y cuánto dinero estos generan. En el caso del Create View, esta define la vista. El Select, por su parte, va a indicar las columnas que nosotros vamos a considerar. Eh, el From va a establecer la tabla base. Los Inner Join relacionan las tablas y el Group By, por su parte, agrupa los datos que, con los cuales vamos a trabajar. También hemos pasado a implementar la vista de clasificación de clientes. Esta vista va a analizar el comportamiento de compra de cada cliente mediante las funciones de agregación. El case va a clasificar a los clientes según su gasto total y el left join va a incluir los clientes sin compras y los que son futuros clientes, potenciales clientes de alto valor. En el caso de la vista general, esta va a mostrar datos básicos del libro. El Select va a mostrar los datos básicos del libro, así como la información del autor, los datos del género y la editorial. Las métricas, por su parte, van a calcular las unidades vendidas, los ingresos totales y el promedio de ventas por libro. El case va a clasificar automáticamente el estado del stock de los libros y los inner join relacionan los libros con los autores. El left join va a permitir incluir los libros en ventas. En esta vista vamos a integrar información de libros, autores, editoriales y ventas. Lo cual va a permitir analizar el estado del inventario y por ende el rendimiento comercial de la librería. El índice. El índice, aquí está. El índice, ¿para qué sirve? Es para incluir columnas adicionales. El include va a incluir las columnas adicionales en el índice para evitar ir a la tabla base. Y los procedimientos. En el caso de actualizar stock libro,
Este procedimiento va a... ya. En el caso del procedimiento actualizar stock, como lo dice su nombre, este va a actualizar el stock, las nuevas cantidades de stock. Em, el BEIN va a iniciar la transacción para garantizar la consistencia de los datos. El IF, por su parte, va a verificar que el libro exista antes de actualizar el stock y el update va a actualizar el stock del libro indicado. Este procedimiento va a actualizar el stock de un libro de forma segura, utilizando las transacciones y las validaciones para evitar los errores e inconsistencias que podamos tener. Eso sería todo. Muchas gracias. Hola, me presento, soy Cristian Caguana y para nuestro proyecto voy a presentar las consultas que hemos desarrollado para nuestra base de datos denominada Librería Online, comenzando por la lista de libros más vendidos, que mostrará ID del libro, título, nombre del autor, nombre del género, las cantidades vendidas, cantidad de pedidos y suma total de los totales. Trabajo en Joins con la tabla género y detalle pedido. Seguimos con la lista de clasificación de clientes. Esta vista nos mostrará el ID del cliente, el nombre, email, fecha de registro, los pedidos únicos que haya realizado, suma total de libros que haya adquirido, suma total de dinero, fecha de su última compra y además se considerará la última fecha donde haya hecho realizado su última compra. La clasificación funciona de la siguiente manera. Dependerá del total del cliente. El caso fue mayor a 1000, será de alto valor, de mayor a 500, de valor medio, mayor o igual a 200, de valor potencial, si fue mayor a cero, de un bajo gasto. Si no cumple con ninguna de estas condiciones, se considera como nuevo. Se utilizó LeftJoin con la tabla de pedidos para incluir clientes sin pedidos y otro LeftJoin con la tabla de detalles pedidos, que incluyen los pedidos sin detalles. Tenemos ahora una vista general de la librería que contará con mayor información, comenzando con los datos del libro, como el ID, título, IPSM, precio, stock e idioma. También con el nombre del autor, datos del género y editorial, las unidades vendidas, total de dinero generado y el promedio de unidades por venta. Para el inventario se considera como un stock agotado cuando el stock se iguala a cero y el stock bajo cuando se iguala a 10. En todo caso, tendría que ser un stock disponible para realizar la venta. Trabajo preliminar de hoy con la tabla de autor, género y editorial, además del lección con la tabla de detalle pedidos para incluir libros en ventas. Para una mejor optimización y rendimiento de búsquedas, siguiendo el plan de ejecución, se creó un index denominado libro, IDX libro, que cuenta con el campo de ID género y de editorial, además de ID libro, título, IBCM, precio, stock y idioma. También se consideró realizar un procedimiento para actualizar stock del libro. Cuenta con parámetros de entrada del libro de la cantidad de tipo int. Una vez realizada la transacción, se verificará que el libro exista. Si no, mostrará el mensaje de error y se realizará el stock. Se confirma esa transacción y queda realizada automáticamente y correctamente. En caso de que haya algún error, tenemos el rollback transaction, podemos mostrar el mensaje. Ahora también tenemos otro procedimiento encargado de la venta que se registrará en la tabla de pedido, comenzando a declarar el estado actual de tipo I. Se obtiene el estado actual del libro, se verifica si el stock es suficiente o no, se inserta en la tabla de pedidos, después se declara el nuevo pedido, un precio y se obtiene el precio del libro. Estos valores se insertarán en la tabla de detalle pedido y se actualizará el stock, restando la cantidad de libros que se hayan realizado en la venta. Y una vez confirmada la transacción,
y realizarlo exitosamente. En caso contrario, se mostrará algún error. También se consideró la creación de triggers, en este caso para auditar la tabla pedido, por lo que ahora se creará la tabla auditoría pedido, optando con su ID del pedido, la acción, puede ser insert, update o delete, una fecha anterior, una fecha nueva, link anterior, cliente nuevo y la fecha donde se realizó el cambio, además del usuario que inició el cambio. Nuestro trigger para evitar pedidos se ejecuta sobre la tabla pedido. Se verifica si es una inserción para un nuevo registro y se insertará la tabla de auditoría pedidos. También se verificará si en caso sea una actualización, algún cambio al registro, como no update, y también se quedará registrado en la auditoría de la tabla de auditoría pedido. También se desarrollaron funciones para encontrar libros según editorial, la que nos retornará una tabla como resultado, mostrándonos el título, precio, stock, nombre del género al que pertenece, nombre del autor. Utilizamos inner join con la tabla género, libro, autor y autor. También se creó una función para calcular el descuento, tomando en cuenta el ID del cliente y el monto total que haya generado, y nos retornará el monto del descuento. Se declaran el descuento y unas compras anteriores del cliente. Según el número de compras anteriores realizadas en los últimos 6 meses, se calcula el descuento, siendo si de compras anteriores mayor a 10 un descuento del 15%. Si fue mayor a 5 un descuento del 10%. Si fue mayor a 2 un descuento del 5%. En todo caso, no contará con ningún descuento. Además de eso, se considera un descuento adicional si el monto total fue mayor a 100 y toda esta función nos retornará el descuento generado por el cliente. Finalmente, tenemos una función que nos va a obtener los libros según el ID de género. Nos retornará una tabla como resultado, mostrándonos el ID del libro, el título, precio, stock, el nombre completo del autor, el nombre de la editorial, total de unidades vendidas. También se trabajó con Nina Jones con la tabla género, editorial, libro autor y autor. Además de un left join con la tabla de detalle pedido, que incluye libros en ventas. Nuestros datos fueron agrupados para un mejor resultado. Gracias. Buenas noches, profesora. En esta oportunidad me toca explicar sobre la creación de la parte del backup de la base de datos. Sí, y vamos a hacer una muestra también del restore y una validación que se ha ejecutado de manera correcta. Sí, estamos utilizando pues el master para poder generar en la base de datos. Bueno, he creado una carpeta en esta ruta, disco C, donde se van a almacenar esos archivos de base de datos, ¿no? Bien, correcto. Primer paso, definimos las variables. En el segundo paso, verificamos si existe el job o no. Si es que existe, lo elimina y lo reemplaza, ¿sí? Una manera de tipo limpieza. Eh, y bueno, de ahí lo vuelve a crear, ¿sí? Que es el que va a funcionar de manera efectiva todos los días a las 11:59 de la noche. Y al final, paso 4, generar los nombres dinámicos de los backups para que no se chanque sobre el mismo y se cree uno nuevo con diferente nombre, ¿no? Como un contador, ¿correcto? Por último, configuramos el horario para que sea dentro de las 11:59 de la noche, ¿sí? De ahí luego, paso número 6 se une el job con el horario mediante el código de exec, ¿sí? Luego, el paso número 7
Y último ya se le asigna al servidor local para que se genere el job, ¿no? Como podemos ver, al ejecutarlo, se ha creado el job que dice backup diario librería online. ¿De acuerdo? Para restaurar la base de datos, se creó mediante este código, ¿sí? Eh, en esta ruta se ha creado ya, al momento de darle clic derecho e iniciar trabajo en el paso, se creó este backup de aquí, ¿sí? Entonces hemos hecho un restore de la base de datos desde ese archivo backup que se ha creado, ¿no? Haciendo esto y ejecutándolo, vamos a ver, ejecutar, ¿sí? Y se va a ejecutar. Inicia el proceso de restauración, te manda los porcentajes, hasta que al final te indica el proceso que se ha ejecutado de manera exitosa y lista para usar, ¿sí? A modo de validación, vamos a crear este script, ¿sí? Para hacer un select y verificar el estado de inventario después de haber ejecutado este script, este backup. Y efectivamente nos sale que el stock se encuentra disponible, ¿sí? Eso sería todo por la parte de el tema de backup, restore y la validación que se está generando.